Hola, en este video trabajaremos sobre el ejercicio de implementación de conjuntos. En este caso, tenemos como condiciones que el conjunto contiene elementos en el rango de 1 a n y se nos pide una estructura en memoria estática y para conjuntos acotados. Además, se nos pide que la unión, la intersección y la diferencia tengan orden n de tiempo de ejecución en el peor caso, donde n es el tamaño máximo de los conjuntos. Teniendo todo eso en cuenta, veamos algunas estructuras estáticas para almacenar enteros que ustedes ya conocen de cursos anteriores. Por ejemplo, conocen los registros, donde se pueden tener variables de diferentes tipos o del mismo tipo juntas con un mismo nombre. Esto no es lo más adecuado para contener una serie de naturales. Ustedes conocen también los arreglos, que se adecúa más, una serie de variables del mismo tipo, que pueden ser naturales, pueden ser booleanos, y también conocen los arreglos con tope, donde tenemos una serie de variables que se almacenan de forma consecutiva y concentradas en una parte del arreglo. En este caso, a nosotros lo que más nos va a servir es un arreglo simplemente donde los índices del arreglo nos van a indicar el elemento en sí y donde nos vamos a querer que cada lugar del arreglo me indique si el elemento está presente o no. Para eso no precisamos guardar los naturales en sí, sino que nos va a alcanzar con almacenar un booleano que me diga para cada índice si está presente o no está presente el elemento, es decir, verdadero o falso. Por lo tanto, nuestra representación de conjunto va a ser la siguiente. El tipo va a ser conjunto y rep conjunto, que va a ser la estructura, va a contener un puntero a booleano llamado lems, que nos va a permitir pedir memoria para todos los booleanos que necesitamos, que nos van a indicar cada uno de los elementos si está presente o no. Va a ser el arreglo de booleanos. Y lo vamos a pedir de 0 a n, donde el lugar 0 no lo vamos a usar, porque los elementos van a ser de 1 a n. Pero de esa manera tenemos una representación más natural donde el lugar i me indica algo con respecto al elemento i, si está presente o si no está presente. Y además tenemos count, que me dice cuántos elementos efectivamente vamos a poder almacenar en ese conjunto. Es decir, cuánto es ese n. ¿Por qué? Porque en el momento de crear el conjunto es cuando damos esa información. Y además de pedir el arreglo, también nos guardamos ese dato para poder realizar todas las operaciones correctamente. La unión, la intersección, la diferencia, todas esas operaciones deben recorrer el arreglo y debemos saber cuál es esa recorrida que tenemos que hacer. ¿De dónde hasta dónde? Bien, veamos de a poquito entonces. Nuestro conjunto entonces va a tener la variable count, que es esa de cuántos elementos hay, y posiblemente, ¿no? Porque eventualmente no tenemos ninguno, y tenemos el EMS, que va a ser ese puntero a booleanos que me permite almacenar información de cada elemento si está presente o no está presente. Entonces, veamos mejor en la operación crear conjunto, en la cual creamos un conjunto vacío, cómo es que realmente se crea un conjunto y cómo debemos inicializar las variables del conjunto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es solicitar memoria para este registro que contiene count y el EMS, y eso lo hacemos primero con una variable de tipo conjunto, en este caso llamado res, que hacemos new rep conjunto y por lo tanto tenemos este struct. Luego lo que hacemos es solicitar memoria para el arreglo a través de este puntero para tener información de cada uno de los elementos posibles del conjunto, y en este caso lo vamos a pedir de tamaño countElems más 1, porque a nosotros nos mandan información. Este parámetro countElems va a ser de cuántos elementos va a ser el conjunto, y justamente como vamos a dejar el lugar 0 vacío, lo queremos de countElems más 1. De esa forma el arreglo va a ser de 0 a countElems. Y tenemos que guardarnos la información del tamaño de countElems. Si hacemos res flecha count es igual a lems, así que asignamos acá ese valor.
Y ahora, para inicializarlo correctamente como un conjunto vacío, debemos ponerle a cada uno de los lugares de las posiciones falso. Eso lo hacemos con este for de i igual 1 a countElems. Le asignamos falso en el EMS. Eventualmente acá podíamos usar res flecha count. Los dos tienen la misma información. De hecho, eso es lo que vamos a usar en las siguientes operaciones. Y finalmente devolvemos un puntero a este struct. Y eso es un conjunto vacío. Así que toda esa información es necesario colocarla correctamente para que se pueda manipular a continuación correctamente el conjunto. Veamos otras operaciones. Tenemos por acá agregar, que me permite insertar un elemento en el conjunto, ya sea que estuviera o no. Entonces recibimos el elemento i y un conjunto que pasa por referencia, y lo que hacemos es en el lugar i colocamos verdadero. Estuviera o no estuviera el elemento, ahí asignamos verdadero. Está poniendo verdadero ahí quiere decir que el elemento i está presente en el conjunto. Si queremos borrar, recibimos el elemento i, el conjunto c, y lo que tenemos que poner es falso en este lugar. Para saber si un elemento está presente o no, tenemos la posibilidad de preguntar con la operación pertenece, y en ese caso lo que hacemos es devolver lo que hay en el lugar i. Si hay verdadero, devolvemos verdadero, y si hay falso, devolvemos falso. Así que estamos return c flecha elems de i. Estamos devolviendo lo que hay en ese lugar. Bien. Veamos ahora las operaciones que nos pidieron que fueran en orden n. Entonces tenemos la unión. No se puede utilizar unión directamente la palabra esa porque unión es una palabra reservada del lenguaje y da problemas de compilación que son muy difíciles de dilucidar. Por lo tanto hay que ponerle algo más. Unión C, unión de conjuntos, unión, algo que sea diferente, que no sea solo unión. En este caso le puse unión C. Y recibe dos conjuntos, conjunto C1, conjunto C2, y debe devolver un conjunto que es el resultado. Gráficamente acá lo tenemos como C1, C2 y el conjunto resultado. Bien, ¿se acuerdan lo que era la unión? Era un conjunto, el conjunto resultado en este caso contiene todos aquellos elementos que están en un conjunto, en el otro o en ambos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es pedir un conjunto nuevo que va a ser el resultado y por lo tanto pedimos una variable de tipo res y hacemos crear conjunto. Como precondición tenemos que ambos conjuntos sean del mismo tamaño. Entonces lo creamos del tamaño de cualquiera de ellos. En este caso C1 flecha count, que es el tamaño de C1, y le pasamos ese rango máximo de naturales para que sea el tamaño del resultado también. Y ahora recorremos ambos conjuntos desde i igual 1 hasta el tamaño C1 flecha count, porque ambos son del mismo tamaño. Y lo que tenemos que hacer es a cada uno de estos lugares del resultado asignar C1 flecha lems de i o C2 flecha lems de i. De esa forma estamos asignando verdadero cuando un elemento está en C1 o está en C2 o está en los dos. ¿Sí? Análogamente vamos a realizar y devolvemos ese resultado. ¿Sí? Recuerden que era un struct que tenía a su vez una variable count y un puntero al arreglo de booleanos. Eso era el conjunto resultado también. Un puntero a eso. Análogamente podemos realizar la operación intersección, que recibe un conjunto C1 y C2, crea una variable resultado y en este caso la intersección eran los elementos que estaban en ambos conjuntos y por lo tanto cuando hacemos la recorrida de los dos de los dos arreglos C1 y C2, ahora lo que estamos buscando son aquellos elementos que están presentes en C1 y en C2 y esos son los que van a tener verdadero, como es este caso. En cambio, para aquellos elementos que están solamente en uno de los dos, ahora vamos a devolver falso, ¿no? Y ahora por eso la operación es el AND.
y devolvemos ese resultado. Veamos finalmente para este tipo de operaciones la diferencia. Se recibe C1 y C2 y creamos el conjunto resultado. Y en este caso las diferencias son aquellos que están en C1 pero no en C2. Y entonces tenemos que la operación es C1 flecha LEMS de I y no C2 flecha LEMS de I. Y entonces son aquellos que están en uno pero no en el otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, acá tenemos este da verdadero, este da verdadero aplicando esto, pero este da falso. Y este da falso también. Bien. Entonces, veamos todas estas recorridas. Veamos, todas estas recorridas son una sola recorrida de 1 hasta n y por lo tanto son de orden n. Tanto la unión, la intersección como la diferencia. Por lo tanto son de orden n todas. Vamos a ver que si bien esas operaciones son muy eficientes, hay algunas operaciones que son del mismo orden, pero son bastante ineficientes comparados con sus respectivas operaciones si la implementación fuera dinámica. Por ejemplo, es la operación es vacío, que recibe un conjunto y lo que queremos saber es si no tiene ningún elemento, si todos los índices están en falso. En ese caso tenemos que hacer la recorrida y en este caso vamos a inicializar una variable booleana en true y hacer una recorrida mientras no encontremos alguna variable que esté en alguna posición donde haya un verdadero. Si lo encontramos, paramos. Pero si no, si están todas en falso, tenemos que recorrer todo el conjunto hasta llegar al final para poder dar la respuesta de que efectivamente el conjunto es vacío. Así que es de orden n. Es bastante costosa esa operación. Después vamos a ver algunas alternativas para mejorar esto. Cuando en cambio teníamos alguna implementación dinámica, por ejemplo una lista enlazada, si no tenía ningún elemento teníamos un puntero a null y era inmediato, era de orden 1, poder saber si esa lista era vacía o no. Y ahí hay una gran diferencia. En cambio, las operaciones esas que con listas son muy costosas como unión, intersección y diferencia, en este caso son muy baratas, son de costo muy bajo en cuanto a tiempo. Una operación más que es importante a la hora de las implementaciones es poder devolver la memoria que hemos pedido de forma dinámica y es en este caso el destruir, que recibe un conjunto, puede no ser parte del TAD, pero en las implementaciones es importante considerarlas. Recibe un conjunto y lo que hacemos es devolver todo el vector primero, porque si no perdemos el acceso a él, o sea, delete c flecha lems, y después recién hacemos delete c, que es devolver el struct el registro. Bien, veamos algunas consideraciones más. ¿Qué pasa si intentamos usar la primera posición de el EMS del arreglo que no estábamos usando para mejorar el tiempo de ejecución de la operación esa es vacío? Y por ejemplo podríamos decir, bueno, a la hora de insertar algo ponemos verdadero ahí, porque sabemos que si insertamos algo necesariamente el conjunto no es vacío. Eso estaría muy bien porque me permite inmediatamente saber que si ahí hay un verdadero, el conjunto no es vacío. Y en vez de hacer toda la recorrida, puedo contestar directamente esa pregunta. Pero bueno, hay otro problema con eso, y es que a la hora de borrar elementos, yo tendría que fijarme si cuando borro un elemento no es el último elemento, porque si es el último elemento, entonces tendría que ir y ponerle falso en ese lugar, en ese primer lugar del arreglo. Entonces sigue siendo costoso saber cuando el conjunto queda vacío. Si yo hago muchas inserciones y hago muy pocos borrados, no pasaría nada. En general estaría bien usarlo de esa manera. Pero si no sé cómo voy a operar, entonces sigue siendo más o menos igual. No gano demasiado. Otra alternativa que uno puede considerar es, en lugar de tener un arreglo
de booleanos tener un arreglo de enteros. Y en ese caso el primer lugar ese me puede servir para contar. Cada vez que inserto un elemento, sumo. Arranco cuando inicializo el conjunto lo pongo en 0 y cada vez que inserto un elemento sumo 1 ahí y cada vez que borro un elemento resto. Entonces siempre voy a tener la cuenta exacta de cuántos elementos tengo y no necesito hacer ninguna recorrida del arreglo nunca. Siempre, si yo no lo tenía el elemento en el conjunto, cuando lo agrego sumo 1 y si no, resto cuando lo borro. Pero ¿qué pasa? Ese arreglo de enteros es más costoso en cuanto a espacio, porque estoy ocupando mucho más, dado que los enteros ocupan en general mayor espacio que los booleanos. Puede ser que ocupen hasta 4 veces más que un booleano. Si voy a usar arreglos muy grandes, no me conviene. Si van a ser arreglos pequeños, puede ser que valga la pena, porque las funcionalidades son mucho mejores. Y en ese caso, en vez de señalar con verdadero y falso, puedo señalar con 1 y 0, o incluso puedo adelantarles algo que es de los multiconjuntos, que yo puedo contar cuántas veces quise insertar un elemento, ¿no? O cuántas veces efectivamente inserté el primer elemento, un determinado elemento. Por ejemplo, si yo quise insertar 3 veces el número 2, yo voy contando, insertaste una vez, 2 veces, 3 veces, y eso me permite tener otro tipo de información que son los multiconjuntos, ¿no? Insertar más de una vez un mismo elemento, que con los conjuntos como los conocemos hasta ahora no es así. Insertamos o no insertamos y si ya estaba no tiene efecto la operación. Pero si yo tengo guardada cantidad de elementos para cada uno, entonces puedo contar eso también. Otra alternativa muy barata y muy eficiente para el resultado es agregar otro campo al struct que ya tenía que cuente cuántos elementos hay en todo momento. O sea, tener el conjunto como teníamos con un elems, que era el arreglo, y cant, que era la cantidad total de elementos, y además algo que me diga cuántos elementos hay actualmente. Y en ese voy sumando cuando agrego un elemento que no estaba y resto cuando quito un elemento que sí estaba. Es un entero y simplemente cuenta eso. Así que tenía un struct con 3 variables en vez. Y esa se puede realizar perfectamente. Bien, algunas conclusiones. Quiero que recuerden que hablamos ahora, sobre todo al final, de que hay muchas alternativas para la implementación de este caso, que tenía bastantes restricciones del comienzo, pero además, en cuanto a las restricciones y a las condiciones de partida para cada tipo de problema, hay muchas más alternativas. Así que siempre hay que considerar cuidadosamente cuáles son esas restricciones, si son imposiciones en cuanto al tiempo de ejecución, si hay imposiciones en cuanto a la memoria que podemos usar y demás. Puede haber otras.